María Cifuentes. Muchas gracias, buenos días a todos y bueno, agradecer evidentemente a la Conferencia de Decanos y también la invitación a ser un poco copartícipe en la organización ya en el mes de febrero. Antonio Campillo, gran colaborador y amigo desde hace muchos años, y además me siento también muy especialmente emocionado porque en esta facultad también, aparte de la tesis doctoral, creo que alguna lucha la SEFI ha participado también en ella, entonces yo en esta casa también me siento muy identificado. Y como hablamos de lucha y el título que le he puesto, dudé mucho si Crónica de una muerte anunciada, Crónica de una agonía filosófica, y la idea unaniana de la agonía me pareció al final mejor, ¿no? Y como vengo ya en plan, vamos a ponerlo ya entero, sí, tiene razón, porque sí, aquí no está ya. Bueno, la Crónica de una agonía o combate filosófico. La idea del combate también pertenece un poco ya a mi personalidad, son 30 años ya, más o menos, desde 1980, aquí están los socios fundadores, y bueno, intentamos, ya lo dijo ayer Paquita y no quiero volver a ello, aquí tenemos la revista Paideia para todos los que quieran colaborar, y además el título fue también muy pensado y muy meditado, porque no empezó llamándose así, empezó de otra manera Paideia, es decir, la educación. Nosotros queremos filosofía y educación filosófica. El término educación filosófica, no sé si modestamente lo hemos acuñado algunos, pero me gusta más ya que enseñanza, que formación, etc. Educación filosófica. Hay actitudes, hay valores, hay normas, hay cognitivo también, elementos cognitivos, pero creo que engloba mejor la idea, creo que la SEFI defiende desde hace ya 30 años. Entonces, puesto que voy a hablar de un combate y de una agonía, y yo hice literatura y lengua alemana en Barcelona, pues se me ha ocurrido ir esta mañana, a las 7 de la mañana, y digo, voy a hablar de Brecht. Lo siento por los que no les guste mucho Bertolt Brecht, pero yo hice algún estudio sobre él. Y claro, es uno de los poemas donde yo soy beligerante, ya lo sabéis algunos, ¿no? Pues soy beligerante y empiezo diciendo o todos o ninguno. Ya que estáis diciendo aquí que el barco se hunde, pues me he acordado de eso del barco se hunde y a ver si nos hundimos todos o no se hunde ninguno. Y empieza así: esclavo, ¿quién te liberará? Los que están en la cima más honda te verán, compañero, tus gritos oirán, los esclavos te liberarán. O todos o ninguno, o todo o nada, uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todo o nada. Hambriento, ¿quién te alimentará? Si tú quieres pan, ven con nosotros, los que no lo tenemos. Déjanos enseñarte el camino, los hambrientos te alimentarán, o todos o ninguno, o todo o nada, uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todo o nada. Vencido, ¿quién te puede vengar? Tú que padeces heridas, únete a los heridos, nosotros compañero, aunque débiles, nosotros te podemos vengar. O todos o ninguno, o todo o nada, uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todo o nada. Hombre perdido, ¿quién se arriesgará? Aquel que ya no pueda soportar su miseria, fijaos en qué época estamos, aquel que ya no pueda soportar su miseria, que se una a los que luchan porque su día sea el de hoy, y no algún día que ha de llegar. O todos o ninguno, o todo o nada, uno solo no puede salvarse, o los fusiles o las cadenas, o todos o ninguno, o todo o nada. Ya sé que es una dialéctica, ¿no? Como a él le gusta, una de mis últimas ideas es hacer otra tesis doctoral sobre Brecht, precisamente, o sea que todavía creo que tengo tiempo si la salud y la cabeza me funcionan. Después hay una propuesta ya concreta, que la dije ayer. Este libro, quiero que la Conferencia de Decanos, si es posible, estoy detrás de una editorial que es esta, Wolters Kluwer, ¿no? Que ya me ha hecho una oferta de 3.000 euros, lo digo para que nadie se engañe, ¿no? Para poder hacer una edición de este libro que se distribuya por toda España, que todos los profesores lo conozcamos, pero tiene que reelaborarse. Yo en nombre de la SEFI me atrevo a pensar, como esta noche le daba vueltas, que el grupo de trabajo está formado en la SEFI, podemos dedicarnos a reelaborar este libro y, si es posible, la filosofía, una escuela de libertad, enseñanza de la filosofía, aprendizaje del filosofar, la situación actual y las perspectivas para el futuro. Me parece que es un libro, está en inglés y en francés y ahora ya lo tenemos en castellano, pues desde luego está en las arcas de un almacén de México, ¿no? De Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal. Bueno, yo quiero que salga de ahí y que se distribuya por todo el mundo si es posible, por el mundo de habla hispana, porque es asequible a todos. Pero claro, hay que buscar una fórmula. He dado muchas vueltas con Federico Mayor sobre este tema y no hemos conseguido financiación. Nos valía $6.000 mandar 100 ejemplares de México, digo, se acabó. $6.000, preferimos hacer 3.000 aquí, si es que Wolters Kluwer por fin conseguimos. Luego hay otro libro en el cual me he basado un poco, que lo presentaron en Madrid, el Centro de Bellas Artes, La reforma experimental de las enseñanzas medias, crónica de una ilusión. Yo invité a Pepe Segovia, que viniera hoy aquí, pero tiene problemas de salud, ¿no? José Segovia, no sé si lo conocéis, un compañero que fue director general de enseñanzas medias, ¿no? En los años 80, y este libro, aunque no figura aquí directamente en los coordinadores, está Manuel Menor, Julián Moreiro, Pepe Segovia, José Segovia y otros muchos. Manuel de Puelles, les sonará a ustedes, ¿no?
Juan Aníbal Oterino, Emilio Hidalgo, Patricio de Blas, que también ocupó un cargo. Bien, toda la época socialista que quiso ser algo, y no es crónica de una ilusión, en realidad es crónica de una decepción, crónica de una desilusión, pero no se atrevieron a ser tan pesimistas, ¿no? Y pusieron crónica de una ilusión. Luego, educación intercultural es otra de mis pasiones. Yo hablo de pasiones, lo siento, racionalmente, pero pasión, que es la interculturalidad. Creo que la educación en nuestro país tiene que dar un salto cualitativo muy importante hacia una ética intercultural, hacia una educación realmente intercultural, inclusiva, con tolerancia, una tolerancia al estilo de General de los Ríos, positiva, una tolerancia donde las religiones no jueguen el papel que están jugando en muchos momentos, sino que sea una ética laica e intercultural. Yo llevo esa otra lucha en otros frentes, ¿no?, que es la laicidad y el laicismo. Y finalmente, Pensar filosofía, el libro que acabamos de sacar, Pensar filosofía al estilo de Laberinto, acabamos de sacarlo porque ya prevemos que Ciudadanía puede caer, ya nos adelantamos, ¿no?, al título, ¿no? Era Filosofía y Ciudadanía y acabamos de sacarlo este mismo mes, ¿no? Entonces, bueno, pues a un amigo albaceteño, que es el fundador de Laberinto, que es de Villarrobledo, le hago también un pequeño homenaje a Juan Ortega, que es compañero de filosofía, que lleva esta editorial desde hace 20 años, con mucha lucha también, con mucho combate y con el apoyo que podemos darle en la SEFI. Entonces, ya pasando a la descripción de este combate, que en parte es mi biografía, en parte, y en parte la de todos los compañeros de la SEFI, con los cuales me une una gran amistad y una gran cooperación, pues le he titulado así, un poco inspirado por los mexicanos, desde el Observatorio Permanente de la SEFI. Cuando hace 2 años me invitaron a su congreso en la UNAM, y este año pasado a Toluca, una vez en el Instituto de Investigaciones y otra vez en Toluca, pues me gustó mucho la idea del observatorio y dije, bueno, pues la SEFI también podría intentar ser un observatorio permanente. De hecho lo somos, 1980-2012. Bien, las primeras reformas educativas, que se inspiran básicamente en lo que dice este libro, pero no muy refundido y muy sintetizado, de 1983 al 87 se promovió la reforma experimental de lo que entonces se llamaba las enseñanzas medias desde el profesorado. Hubo muchos profesores, aquí están algunos, los jóvenes dirán, este ya está contando batallitas del abuelo. No son batallitas del abuelo, son la crónica de una historia que es necesario conocer porque está inserta en nuestro devenir político, en nuestra trayectoria histórica, ¿no? Y en esos 3 años se trabajó mucho, y fue la crónica de una ilusión y la crónica de una gran desilusión y de una gran decepción. Es lo que se llamó la política desde los MRPs, los movimientos de renovación pedagógica, que en Madrid había. Aquí hay algunos compañeros como Felipe y otros, ¿no?, que se acuerdan de Getafe y de otros lugares donde allí, en la Atenas de la M30, que decían algunos, ¿no?, se trabajaba y muy bien en la zona sur y en la zona este y en Madrid, pero en otros sitios, desde luego en Cataluña, desde Rosa Sensat, no hace falta nombrarlo históricamente. Es decir, yo viví en Barcelona 14 años y todavía estaba por ahí en el 83, me vine en el 85. Por lo tanto, toda esa idea de que la política que había que hacer estaba instaurada en el profesorado y había que orientarla desde abajo hacia arriba, era una idea democrática muy interesante. Democratización, participación, codecisión. Eso se ha anulado completamente. Bueno, no hace falta más que recordar lo que decían ustedes ayer, ¿no?, que los reales decretos salen sin contar con los rectores ni con nadie, ¿no? O sea, en aquella época hubo un intento precioso, que fue ilusionante y que luego fue decepcionante, porque eso lo ha contado el mismo José Segovia en otro libro, que no voy a citar, otro libro grueso, autobiográfico, donde habla de todos estos procesos. Por lo tanto, ahí hubo 4 años, después de la victoria de los socialistas, que fueron muy importantes. Luego vino, dice Charles Taylor en el libro de las fuentes del yo, que a Dios le caen bien los adverbios, le gustan los adverbios. Y yo digo, pues a mí, a Luis, me caen bien los adjetivos. Me gusta mucho buscar adjetivos adecuados, ¿no? Y algo de la poesía, pues también a veces se me pega, ¿no? De los desplazamientos calificativos, las sinécdocas, las metonimias, todo eso me gustan mucho los tropos literarios. Entonces, yo voy a hablar de muchos giros aquí. Y el giro, en este caso yo lo llamo así, a lo mejor no estáis de acuerdo, el giro psicopedagógico. A partir del 87 se produce un cambio político muy importante. La reforma, desde el 85 y con la implantación de la LOCSE que se va avecinando, es el feudo de la política educativa cae en manos de los psicopedagogos. Creo que todos estáis de acuerdo, no voy a citar nombres de los más veteranos del lugar, pero todos sabéis a quién me refiero y cómo me refiero. Y además, conscientes y arrogantes muchas veces en las intervenciones que tenían ante los filósofos y ante todos los gremios de profesorado. En general, hubo un giro extraordinario, ¿no? Y eso Pepe Segovia lo confiesa muchas veces en sus intervenciones, de que eso fue decepcionante, absolutamente decepcionante. A partir del 86, la psicopedagogía dictó la reforma, y digo dictó en el sentido de dictar, es decir, esto se impone. Y si no lo entendéis, es que sois poco ilustrados, ¿no? O sea, todo para el pueblo,
pero sin el pueblo, ¿no? El déspota ilustrado soy yo, el que sabe de constructivismo soy yo, el que sabe de toda la nueva jerga psicopedagógica, que tiene elementos muy positivos. O sea, no vamos a decir ahora que Ausubel o toda la gente que ha escrito sobre psicopedagogía son unos tontos, eso no me atreveré nunca a decirlo. Más aún, yo he sido orientador en Barcelona en el año 80, cuando no había ni un orientador, yo no sé si en toda España, era orientador en Cornellà de Llobregat. Pero yo no era psicólogo, evidentemente, yo actuaba desde la filosofía y la orientación, por lo tanto, y luego he sido en Madrid también orientador, o sea que no es mi caso. No soy antipsicológico ni antipedagógico, pero ese poder absoluto omnímodo que tomaron un grupo de psicopedagogos me pareció que querían imponer y pusieron de hecho un modelo constructivista. Por lo menos en la jerga oficial, en todo lo que era el discurso pedagógico oficial, de los CPRs o centros de profesores, etc. Muchos elementos que no voy a citar aquí porque esto son como flashes, ¿verdad? No me da tiempo a desarrollar. Tengo ya el eje de un libro y el inicio de un libro, pero espero que poco a poco lo pueda ir con toda esta documentación que voy recopilando. Los problemas centrales para mí no se resolvieron en aquel momento, aparte de la cuestión de la LOCSE, que luego diré que no hubo dinero, como no hubo para la Ley General de Educación, 1970, ¿se acuerdan? Villar Palasí, pues no hubo dinero del Banco Mundial, eso está reflejado, yo conozco informes del Banco Mundial sobre eso, pues tampoco hubo para la LOCSE. Pero los problemas centrales eran cómo conseguir la escolaridad hasta los 16 con la comprensividad y la diversidad, cómo aunar, cómo armonizar, cómo hacer que eso funcionase bien en un aula donde atención a la diversidad y comprensividad, currículum unitario, uniforme, homogéneo, pero a la vez heterogéneo, cómo conjugar todo eso. Era muy difícil, pero se dio un gran paso, ¿no?, la escolaridad hasta los 16 años. Después tendríamos, vamos a ver, la reforma LOCSE, 1990. Son como jalones o hitos que voy marcando. Prejuicios es mi interpretación, a lo mejor diréis después en el coloquio que me he equivocado rotundamente. Creo, por el contacto que tuve de negociaciones, conversaciones, no solo formales, sino también informales, con muchos responsables políticos del Partido Socialista en aquel momento, en 1990, creo que hay unos prejuicios, o había, sobre las materias filosóficas en ciertos políticos socialistas que yo he llamado tecnocráticos. Bueno, es una denominación, una adjetivación que, para sintetizar. La filosofía como dogmática neoescolástica, pensaban algunos, y o como metafísica trasnochada. Pensaban que eso de ser todavía, dedicarse a la filosofía, pues era algo clerical, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Y entonces o era una dogmática neoescolástica o una metafísica al margen de la realidad, no era moderno, era anticuarias, bueno, todas esas ideas que de alguna manera perviven, ¿no? La ética también era vista únicamente como educación social y cívica, y tuvimos una gran discusión cuando se separó, si ustedes se acuerdan, la alternativa religión y moral católica o, ¿no?, ética, en BUP, ¿se acuerdan del BUP? ¿No? Los más veteranos nos acordamos, ¿no? Los más nuevos ya hablan de la ESO, de eso que es la ESO, ¿no?, de una forma un poco neutra. Bueno, pues yo a eso lo llamo, y creo que la idea la leí una vez en Pío Baroja, si no recuerdo mal, en una novela, no sé si era La mala hierba, la aurora roja, una de estas tres novelas, creo que hablaba de esto, la domesticación moral. Lo llamaba domesticación, me gustó mucho la idea de Pío Baroja. Entonces yo muchas veces creo que hay algunos, o había algunos, no digo todos, cuando digo políticos socialistas, en algunos, evidentemente, hay otros que no serían, se ve que ha molestado a algunos. Entonces esa domesticación moral de los adolescentes tenía ese viso o ese sesgo muchas veces. Luego, la historia de la filosofía, yo he oído muchos comentarios de la gente que gobernaba entonces. Bueno, pues era un ornato erudito, elitista, había que democratizar, había que hacerlo para todos y entonces explicar, no sé si incluso a Marx, pero desde luego a Hegel y a otros muchos ya estaba fuera de lugar, ¿no? Y desde luego a lo mejor a Tomás de Aquino o a Agustín de Hipona. Bueno, había muchas consideraciones de que la historia de la filosofía era una opción minoritaria, inútil, un ornato, ¿no?, para adornar un poquito. Tuvimos discusiones muy fuertes en el Ministerio sobre este tema, porque se acuerdan ustedes que se redujo a una asignatura optativa de modalidad, el segundo de bachillerato de la LOCSE, ¿no? O sea, prácticamente era el 15%, y hice los cálculos con los compañeros de la SEFI, de ser del 100% pasaba al 15%, con lo cual se eliminaba, ¿no? Y bueno, y la ética también, que fue otra batalla que dimos, sobre todo ya la SEFI por un lado, pero también la Fundación Cibes y la Liga Laica, en la cual yo estaba, pues también buscamos la manera de hacer que la ética fuera otra cosa. Y luego lo filosófico así en general, o los filosofemas, eran vistos como un obstáculo a la modernización, al progreso del sistema educativo. Eran las lenguas modernas, eran las TICs, ¿se acuerdan ustedes de eso, de las TICs? Bueno, que todavía sigue, pervive el mismo eslogan, las TICs, hay que modernizar el país, modernizamos, y la filosofía, ¿qué supone en esta modernización de nuestro sistema educativo, social y cultural? Pues es un reliquia, una reliquia.
histórica. Un resto arqueológico, ¿no? Como decía, con un sentido del humor, Carlos París, ¿no? Otro resto arqueológico, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos un poco en esa idea. Las materias filosóficas en la LOCSE, muy rápidamente, la ética de cuarto de la ESO, la ambivalencia entre ciencias sociales y filosofía, que no acababa de definirse, puesto que querían incluir unos elementos y otros, y entonces el carácter filosófico se perdía, y el carácter de ciencias sociales no interesaba a los historiadores tampoco, y yo creo que esa ambivalencia ha pervivido hasta incluso ahora la educación ético-cívica de cuarto de la ESO. Se reducía de 6 horas, bueno, no quiero entrar mucho en las cuestiones veniales, pero todos lo saben que se reducían los horarios, a pesar de lo que decían los políticos en aquel momento, que no había reducción, es clarísimo, ¿no? Si había horas en BUP para la ética, se quedaba en 2 horas en un curso terminal. Ahora ni siquiera 2, ahora ya es 1, como saben, ¿no? El curso de ética. La filosofía de primero, el cajón desastre, se ha escrito mucho en cuadernos de pedagogía y en otras revistas. Me acuerdo de Ferran Requejo, un artículo ya de hace muchísimos años, que era un cajón desastre. Pues yo creo que sí, que tenía razón Ferran en aquel análisis inconexo de temas justapuestos de ciencias humanas, de lógica, de epistemología. Yo creo, ahí es una interpretación un poco osada o atrevida, creo que era un reflejo de lo que pasa en la universidad. Si tenemos en la universidad esto, hay que poner en el currículum todo esto. Y no es así. La filosofía en secundaria tiene que tener autonomía para plantear los problemas filosóficos, no como una mera reproducción o un mero reflejo de lo que es la filosofía que se enseña en la universidad. Evidentemente nos hemos formado en la universidad, pero tenemos nuestra propia autonomía, nuestra propia didáctica y nuestro propio modo de entender los problemas filosóficos. Luego, la historia de la filosofía, pues se podía caer, o se cae a veces en un historicismo. Esto no quiero, quizás luego Miguel complemente, porque hemos estado en contacto para ver lo que íbamos a decir cada uno, si en Francia se hace de otra manera, si en Italia se hace... De hecho, tenemos contacto siempre con estas sociedades, la francesa y la italiana, para ver cómo lo enfocan ellos. Los franceses van más al estilo temático, de nociones, y los italianos están en esto, en el historicismo, ¿no? Con pretensiones a veces de exhaustividad, ¿no? En la escuela media superior italiana, ¿no? Yo he vivido además 2 años en Italia, o sea que algo también conozco de este tema, ¿no? Y entonces, pues, era un ornato innecesario. Muchos, digamos, políticos, sobre todo psicopedagogos, que son los que más trataban con nosotros todos estos temas, pensaban que esto era sobrado prácticamente. Propuestas de la SEFI ante la LOCSE, bueno, esto es recorrer un poco nuestra posición a lo largo de todos estos años. La idea que a muchos les ha gustado, incluso fuera de España, es que la SEFI siempre dijo ya en los años 90 un ciclo articulado, coherente y progresivo de educación filosófica. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo explica ahí, ¿no? La ética con un mínimo de 2, la introducción a la filosofía con 3 horas y la historia de la filosofía con 4. Es progresivo, es articulado. Quizás la novedad que introducíamos la SEFI es que lo de primero y de segundo se llamaría filosofía 1, filosofía 2, que luego el PP lo llegó a llamar así, si se acuerdan, ¿no? Filosofía 1, o sea, que cogió nuestra idea, por decirlo así, modestamente, pero fue así. Filosofía 1 y filosofía 2 nosotros siempre, si llamábamos a la ética filosofía 1, nosotros decíamos es una propedéutica filosófica, no es un mero apéndice de las ciencias de él, enseña a filosofar sobre la filosofía práctica, sobre los problemas éticos, los problemas morales, los problemas sociales, económicos, jurídicos, la praxis humana. Ahí ya empezamos a introducir el filosofar con los eso. Y luego venía filosofía 1, que es la introducción, y la historia de la filosofía como filosofía 2, pero articulada, es decir, los problemas que se tratan en primero pueden ser luego también tratados en segundo. Según los autores se puede hacer una selección de autores en función de problemas. 2 vertientes siempre veíamos, o una trayectoria histórico-filosófica basada en problemas epistemológicos u otra trayectoria basada en problemas ético-políticos. Es decir, las 2 vertientes, el conocimiento y la acción humana. Nos parecía que podían ser 2 ejes, pero claro, eso a la hora de discutirlo con los distintos ministerios nunca llegó a cojar esta idea, porque ahora lo veréis, el giro que se da después con otras leyes, ¿no? El giro psicopedagógico tenía un interés en la educación moral, y aquí hay muchos precisamente que conocen a Josep María Puig, a otros, ¿no? A otros profesores, sobre todo de Barcelona, de pedagogía, de César Coll, etcétera, que siempre veían la educación moral de otra manera distinta a lo que veíamos los filósofos, ¿no? Los aspectos filosóficos siempre trataban o de marginarlos. La LOCE como reacción conservadora, me permito decir eso, porque creo que fue una reacción de los conservadores en el 2003, ¿no? Fue un giro neoliberal, neoconservador, con unos eslogans, que me perdonen a mí, pero yo creo, como los socialistas también tenían sus eslogans, yo creo que el PP también mantiene sus eslogans, es decir, la calidad, entre comillas, las humanidades, ¿se acuerdan del decreto de humanidades? Y todo lo que se habló del problema de las humanidades y reuniones, ¿no? Juan Antonio Díaz Zambrona, me acuerdo de aquel señor, apareció otra vez, un exministro de Educación para volver a presidir, ¿no? Y a mí me intentaron llamar, luego dijeron que no, bueno, tuve
pequeñas dificultades, sobre todo por un tema que se llamó sociedad, cultura, religión. ¿Se acuerdan de aquella alternativa? Sociedad, cultura, religión, ¿no? Para aquellos que dan religión y luego no dan religión, entonces esos que no quieren dar la religión confesional van a una cosa que se llamaba sociedad, cultura, religión. Y formaron un grupo de notables presidido por don Gregorio Peces Barba. Y a mí me llamaron y dije, no voy a ese grupo, y no quise ir, ni en nombre de la SEFI, ni en nombre particular. Me negué, absolutamente. ¿Por qué? Porque creía que era hacer el juego a algo que va contra mis convicciones, que son la laicidad y la ética laica, y no hacer el juego a seguir estableciendo la clase de religión confesional, ¿no? Que ahora ya es pluriconfesional. Pueden entrar islámicos, pueden entrar judíos, judíos no van a entrar porque tienen su escuela judía, su colegio judío no van a entrar nunca, segurísimo, los conozco y sé que no quieren entrar. Bueno, los luteranos tienen su interés, pero no vamos a entrar en ese tema porque ese tema es de amplio calado político, ¿no? El tema de la confesionalidad del Estado, pero está. Objetivo político oculto, yo lo llamo así, porque creo que aquí tendré discusiones de tipo partidista, como lo quieran ustedes llamar. Yo creo que hay un objetivo político en ese grupo que todavía ahora está en el poder, es la enseñanza pública, es una red residual, o la pueden considerar, o llegar a ser, todavía no es, una red residual y complementaria de la red de centros concertados y privados. Este creo que es el gran objetivo político que puede tener los que gobiernan actualmente y gobernaron en ese año del 2003. El sustrato ideológico que hay ahí, porque eso de decir aquí todos somos buenos, ¿no? Y no, ya llevo 15. El sustrato ideológico es la moral religiosa, que todos conocéis como referente axiológico, es la familia. Creo que hay un día de la familia ahora continuamente, cerca de fin de año, que suele estar lejos de aquí, pero existe. La Iglesia Católica como red comunitarista frente a un Estado que debe ser mínimo y subsidiario. Creo que está claro, y bueno, más claro no puedo ser, ¿no? En lo que estoy diciendo. Materias filosóficas en la LOCE, en el 2002, pues ahí es lo que he dicho antes, el PP llegó a denominar como nosotros queríamos, filosofía 1, filosofía 2, pero ¿qué ocurrió? Ahí está la conclusión, no se llegó a implantar la LOCE por la derrota electoral del Partido Popular en 2004. La SEFI ante la LOCE, ahí también lo dice, parece que conseguimos un hito, un ciclo de educación filosófica con materias comunes, con materias obligatorias y esa secuencia que nosotros damos. Críticas, bueno, pues hacíamos críticas también a la exhaustividad del temario. En primero querían poner todo, en segundo querían poner todo. Es absurdo decir, ahora vamos a hacer todo, la epistemología, la lógica, no sé qué, cientos de temas, y en segundo igual, todos los autores, nos parecía exagerado. Y también críticas al enfoque que yo he llamado tradicionalista en la ética, con el olvido de elementos cívicos. Y la cuestión de la ética, según gobiernan unos y otros, está lo del civismo y la ciudadanía fuera. Bueno, ahora lo incorporamos, la democracia, como si unos fueran antidemócratas o anticívicos, no lo sé, no acabo de entender cuál es el asunto que hay, bueno, acabo de entender, ya sabemos el sustrato ideológico, pero no acabo de entender cómo no se puede llegar a un acuerdo. La LOE, el giro sociopolítico, lo llamaba así, todos son giros, ¿no? Giros, evidentemente, no sabemos ya dónde estamos, como dicen, das una vuelta para aquí, y ahora ya dónde estamos, reforma contra reforma de la contrarreforma, reforma de la... Ya no sabemos, ¿no? Porque los nombres también son muy significativos, pasa como con la política, es de risa, cambio del cambio, ¿y en qué cambio estamos ya? ¿Es el recambio del cambio o dónde estamos? Ya no sabemos dónde hemos dado la vuelta, ¿verdad? Pues aquí pasa igual. El contexto social y político, la educación en Europa en un contexto global, esto es importantísimo, todos los estudios que están apareciendo sobre una educación global, Asia, América Latina y toda América en general, la competencia social y cívica, eso lo sabéis todos, se habla mucho de las competencias, la complejidad de la convivencia, el hecho multicultural, el peligro de la exclusión social, el fracaso escolar, el paro juvenil. Claro, estos son temas que dan para muchas conferencias, no quiero insistir más. El contexto educativo, esto sí que es nuevo, el lenguaje que ahora se ha impuesto y que va a mantener el partido en el poder es este. El énfasis en las competencias básicas como eje del currículo. Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, enseñar y aprender, a través de, dos eslóganes que ahora funcionan también en el profesorado de secundaria, no sé si es que los han impuesto desde arriba o el profesorado está convencido, el aprendizaje cooperativo, a mí me parece una idea muy interesante, hay que trabajar en equipo, hay que cooperar, y las TICs. O sea, las nuevas tecnologías, esto que es muy modesto, este PowerPoint, en clase con los alumnos, trabajar con las nuevas tecnologías puede ayudar. No digo que sea la herramienta y el instrumento ya la panacea absoluta, pero tiene mucho interés sobre todo en determinados temas. La SEFI ante la LOE del 2006, pues ya sabéis, criticamos al Ministerio y a las comunidades por la falta de coordinación, por la falta de entendimiento sobre la función y objetivos de la educación para la ciudadanía del sistema educativo. Ahí hubo, ¿qué os voy a decir? Si todos pudisteis asistir, y alguna vez yo pude intervenir en algún debate televisado y en algún debate por la radio, en la cadena SER, sobre este tema, justamente, qué pasaba con la educación y los derechos humanos, ¿no? Ahí una manipulación mediática, bueno,
de muchos tipos, ¿no? Nosotros no quisimos tampoco que se llamara Filosofía y Ciudadanía, y de hecho ya tenemos un libro, recién acaba de salir, que ya solo se va a llamar Filosofía, pase lo que pase con el nuevo currículum. Críticas al horario lectivo, lo sabéis todos, no puede ser en una hora, lo de una hora es una cosa inconcebible, increíble que hay asignaturas, ¿no?, de una hora semanal. Es lo más ridículo, y lo más antipedagógico, y lo más estúpido, perdonad la expresión, que yo he visto en mi vida, ¿no? Y he estado 35 años dando clases. Bueno, entonces, la discusión sobre una hora, desde luego que está zanjada, las 2 y 3 o 4 horas de historia de la filosofía, y ya propuestas de futuro, para que no me eche de aquí de la coordinadora, ¿no? Creación de una comunidad filosófica, lo hemos dicho ayer, española e hispánica, o como la queramos llamar con los amigos de Iberoamérica, estable, paritaria, de la comunidad universitaria y de secundaria. ¿Una reconversión de FESOFI? No lo sé, lo he puesto así, a lo mejor ya no se llama FESOFI, se llamará Observatorio Filosófico o como queráis. Papel clave de los profesores de filosofía secundaria en la formación inicial, Javier, la formación inicial, teoría, prácticas del nuevo máster de secundaria, las 2 horas en ética, las 2 horas de PC en segundo o tercero, no sabemos cómo va a quedar, sé que va a salir, ya va a salir, antes del verano, el nuevo decreto sobre la EPC, regular la educación para la ciudadanía, y estoy casi seguro, por los informes que tengo, que no va a haber grandes cambios, solamente todo lo de la familia, la sexualidad, bueno, una serie de temas, pero lo demás van a hablar mucho de responsabilidad. Esa palabra ahora les encanta, libertad y responsabilidad. Hay que ser responsables, críticos también, pero muy responsables, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia tiene que ser según la Constitución española, ya lo veréis como el título va a ser ese, la familia en la Constitución española. Otras familias no existen. Denominación de filosofía 1, enfoque temático con las 3 horas, denominación de filosofía 2, con enfoque histórico con las 4 horas. Y bueno, creo que ya también ante la LOE también hemos tenido nuestra posición, la polémica sobre la EPC y los derechos humanos. Yo me atrevo a decir que ha habido sectarismo, cosa que Giner de los Ríos siempre dijo: la escuela no puede ser sectaria, la escuela tiene que ser laica y neutral, la escuela es para formar ciudadanos de este país, la regeneración moral de los españoles, ante que no insistió don Francisco Giner y don Rodolfo Llopis y otros muchos en estas ideas. Me parece importante, fuera el sectarismo de la escuela, sectarismo partidista y mediático, no digáis nada, en aquella época no había ese sectarismo mediático, tanto a lo mejor como ahora, pero vamos, es que ahora ya es en todos los sitios, en todas las redes, en todos los lugares abunda esta mediática, esa manipulación mediática. Los daños colaterales de la ética, de cuarto de la ESO, se ha reducido a 1 hora y se ha dado un enfoque privilegiado en ciertos elementos de las ciencias sociales. Ha habido un giro reduccionista hacia lo político, yo creo que eso se puede llamar así, un cierto giro reduccionista, filosofía y ciudadanía, y en muchos sitios se ha quedado con 2 horas, no sé si en Galicia precisamente me parece que son 2 horas, no, en alguna comunidad se ha quedado con 2 horas, el primero de bachillerato, con lo cual ya es otra lengua propia. Exacto, las que tienen lengua propia, con lo cual ahí pues, me parece que a la filosofía pues tenemos una dificultad añadida, ¿no? Y la historia de la filosofía sin resolver su obligatoriedad en las PAU, pero no voy a entrar en lo de las PAU porque eso... Tenemos ya una comisión, no está aquí Miguel Salmerón y otros compañeros, ¿no?, de coordinación, ¿verdad? Pero ya hemos hablado con él, la SEF y otros grupos sobre este tema. Y bien, y muchas gracias. Sí, pues muchas gracias.